Hemos venido explicando, Pablo habla desde el versículo 5 de Romanos 8, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Que los pensamientos de la carne nos llevan a ocuparnos de las cosas de la carne y eso trae muerte, pero pensar en las cosas del Espíritu nos lleva a ocuparnos de las cosas del Espíritu y eso trae vida y paz. Y vimos eso como la verdadera felicidad. Luego vimos cómo la carne es incapaz de agradar a Dios y es incapaz de alcanzar la verdadera felicidad porque no se puede sujetar a la ley de Dios, porque es incapaz en sí misma, está separada de Dios. Entonces ahí entra Pablo en el verso 9 y de manera impresionante nos recuerda: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo primero que Pablo nos dice cuando dice que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, es que ahora debemos entender que la fuente de nuestra vida es el Espíritu. Ya la fuente de nuestra vida y el motor de nuestra vida, ya lo que nos mantiene vivos ya no es solamente la carne, el alma, la bios, sino que ahora tenemos una zoe, una vida espiritual que pasa a ser la fuente de nuestra vida. Nosotros hemos crecido en un ambiente cristiano y llegamos a ver como algo normal al pensar que Dios habita en nosotros. Pero realmente cuando nosotros nos vamos a la época de Pablo, para la mentalidad romana, para la mentalidad de los griegos y aún para la mentalidad judía, pensar en tener un espíritu, el Espíritu de Dios en un cuerpo mortal, era algo impensable. Era algo impensable. Y aún para nosotros, aunque lo tenemos como un conocimiento por causa de que lo hemos oído muchas veces, pero realmente va más allá de nuestra comprensión lo que significa tener el Espíritu de Dios unido a nuestro espíritu. Y es bien interesante porque dice: ustedes viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es sumamente maravilloso pensar que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y para ellos fue más impactante de lo que a veces es para nosotros. Yo creo que nosotros necesitamos crecer en ese nivel de impacto de lo que esto realmente significa. Quiero que vayamos a 1 Pedro capítulo 1, versos del 10 al 12. Dice la palabra: los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con todo detalle acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y en qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, oiga esto, y las glorias que le seguirían. Dios les hizo saber que no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que sólo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Vea cómo Pedro está diciendo que los que han predicado el Evangelio lo han hecho solamente porque el Espíritu Santo fue enviado del cielo. Y termina diciendo: estas cosas son cosas que aún los ángeles anhelan contemplar. O sea, Pedro está diciendo que los profetas del Antiguo Testamento le oían a Dios decir que Él iba a poner su espíritu en las personas y se quedaban impactados. Ezequiel oía decir que Dios iba a derramar agua limpia, que Dios iba a poner un corazón nuevo y que Dios iba a habitar en medio de su pueblo y se quedaba impresionado. Digamos, para ellos lo más cerca de Dios habitando en medio de su pueblo era Dios en el tabernáculo o Dios en el templo. Pero no se imaginaban y era algo que les causaba gran admiración. Entonces ellos querían saber a quién y ellos querían saber cuándo. Y lo único que el Señor les decía es: no es para ustedes, ni es todavía. Eso es maravilloso. Es algo tan glorioso, dice Pedro,
que solo se pudo dar a causa de los sufrimientos de Cristo, y que es tan majestuoso que los ángeles mismos lo miran con expectación. Los ángeles mismos no lo han vivido y se quedan impresionados de ver cómo Dios entró en nosotros. El punto más impresionante de los primeros mensajes del Evangelio, de los primeros mensajes de Pedro, de los primeros mensajes de Pablo, era precisamente esto. Era muy impactante oír acerca de la habitación del Espíritu en su pueblo. Y fue impactante para las personas que lo evidenciaron por primera vez. En el principio se evidenció en Pentecostés y se manifestó en cómo fueron repartidas lenguas de fuego, y en diferentes idiomas varios hombres empezaron a glorificar a Dios. ¿Qué estaba Dios mostrando? El significado de Pentecostés es que Dios estaba mostrando que Él dejaba de relacionarse exclusivamente con Israel y pasaba a hablar y a bendecir a todas las naciones. Para esto quiero que vayamos a Hechos 2 y vamos a ver solamente algunos pasajes porque no nos da tiempo de ver todo el contexto, pero quiero citar parte del mensaje de ese primer mensaje de Pedro, de ese primer mensaje que trajo 3,000 almas al Señor, de ese primer mensaje que fue sumamente impresionante. Y voy a leer Hechos 2 del 15 al 18. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Me gusta cómo lo pone esta versión, porque el punto de la profecía de Dios a través de Joel era que Él no iba a derramar su espíritu solo sobre Israel, sino que a partir de la cruz Cristo iba a cumplir la promesa hecha a Abraham de traer bendición a todas las naciones, y Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne, sobre toda la humanidad. No quiere decir que sobre todos los seres humanos, quiere decir sobre seres humanos de todas las naciones, de todas las razas, de todas las tribus, de todas las lenguas. Dice: los hijos de ustedes profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos traerán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y también profetizarán. Vea cómo 2 veces está diciendo que Dios va a derramar su espíritu. Y hay 3 resultados que a veces mistificamos, pero que también debemos de entender que aunque tienen un sentido espiritual, también tienen un sentido natural. Y las 3 evidencias principales del derramamiento del espíritu iban a ser sueños, visiones y profecías. Y una de las cosas que el Evangelio hace a nosotros es que cambia nuestra cosmovisión, cambia nuestra visión. El Señor trae visiones cuando cambia nuestra manera de vernos a nosotros mismos, nuestra manera de ver a otros, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ver el sufrimiento, nuestra manera de ver el futuro, nuestra manera de ver a Dios, nuestra manera de ver la salvación, nuestra manera de ver lo importante. Pero también trae sueños. Y el sueño que viene con el Evangelio es que empezamos a soñar la eternidad, empezamos a soñar el cielo, empezamos a soñar la salvación del mundo, empezamos a soñar la manifestación de Dios, empezamos a soñar con Dios manifestándose a través de nosotros, en medio de nosotros y hasta el mundo. Y también profecía. Y obviamente hay una parte profética de predecir, una parte profética de don, pero también la Biblia dice que hablamos y en parte profetizamos. También la Biblia dice que el que proclama la palabra, el que habla la palabra, está profetizando y que debe hacerlo según la medida de fe. Y lo que está diciendo es que debe hacerlo según el entendimiento de la doctrina cristiana que está registrada en la Escritura. Hechos 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vean lo que Pedro explica. Pedro explica que fue porque por la resurrección de Cristo y por la exaltación de Cristo, que cuando Cristo subió al cielo, Él recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Eso se sale de nuestra comprensión y no pretendo yo explicar los detalles que detrás de esas palabras hay. Pero lo que Pedro nos está diciendo es que cuando Cristo
fue aprobado, que terminó la obra que el Padre le había encomendado y el Padre certificó que él había hecho su voluntad por medio de la resurrección, Dios le confirió a Cristo una posición. Eso lo dice en muchos pasajes, lo colocó como Señor, lo colocó como Cristo, lo habilitó como sumo sacerdote, lo habilitó como príncipe, lo habilitó como Salvador. Y entonces, ¿qué hizo Cristo al recibir esa habilitación del Padre? Lo primero que hizo fue derramar el Espíritu Santo. Y es lo que estaba pasando en Pentecostés. Entonces, por eso cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, Jesús nos abraza y lo que Él hace es derramar sobre nosotros el Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo, sellarnos con el Espíritu Santo, y ese sello lo que hace es decir, este es mío y yo lo tomo en mi mano, pasa a ser mi oveja, y nadie lo arrebatará de mi mano y no perecerá jamás, porque yo le doy vida eterna. Y la garantía de la vida eterna que está recibiendo es el Espíritu Santo que estoy derramando sobre él. Y a través del derramamiento del Espíritu Santo, su visión de vida va a cambiar, los sueños a los que va a aspirar van a cambiar, ahora va a soñar con las cosas eternas, ahora va a ver las cosas espirituales y ahora va a ver desde una cosmovisión bíblica y va a empezar a hablar mi palabra a través de su boca, va a empezar a profetizar y al mismo tiempo, a veces inconscientemente. Entonces, eso es algo sumamente glorioso, porque nadie vivió eso en el Antiguo Testamento. Nadie en el Antiguo Pacto recibió el Espíritu Santo a habitar dentro, venía sobre, pero se separaba. Pero en nosotros, por eso Pablo dice, si alguno es de Cristo, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hechos 2 del 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamaré. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vean lo que está diciendo. Aquí es donde Pedro abre las llaves del reino. Jesús le dijo a Pedro: yo te daré las llaves del reino y tú vas a abrir. O sea, tú vas a ser el que vas a dar el mensaje de que ahora ya no se salvan por la promesa en que está por venir. Ahora la salvación cambia y ahora se salvan en el que ya vino. Tú vas a ser el primero en anunciar que el Mesías ya vino y que ahora ya se inauguró el nuevo pacto y Dios ya va a empezar a poner su espíritu dentro de los que crean en él. Y Pedro abrió las llaves del reino 3 veces. Aquí para los judíos, en Hechos 8 para los samaritanos, en Hechos 10 para los gentiles, y el reino, y esas fueron las 3 veces que Pedro usó las llaves, y ya no más, porque ya el reino quedó abierto para todos los pueblos, naciones y lenguas. Pero aquí es la primera ocasión donde es Pedro el que anuncia, en el pasaje que leímos anteriormente, que Dios, que si se arrepienten y creen en el nombre de Jesucristo, no solamente iban a ser perdonados sus pecados, porque David también recibió perdón de pecados, Abraham también recibió perdón de pecados, sino que lo nuevo que él estaba anunciando en el nuevo pacto, en este nuevo tiempo, es que aparte del perdón de pecados, iban a recibir al Espíritu Santo, iban a recibir el don del Espíritu Santo, y les dice: esto fue profetizado, esto fue prometido por los profetas, y es para ustedes, y es para sus hijos, y no solamente para los judíos, también va a ser para los gentiles, también van a ser para los que están lejos, y también van a ser para cualquiera que el Señor llame de cualquier tribu, lengua o nación. Porque Él prometió que iba a derramar su espíritu sobre
toda la humanidad, sobre todo tipo de carne, sobre toda raza. Y entonces les decía, sean salvos. ¿Y qué hicieron? Recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron. ¿A dónde se añadieron? Nosotros pensamos que se añadieron a un templo, no se añadieron a un templo, no había un lugar donde cupieran 3,000 personas, ni había un templo, ni había nada. Ellos se empezaron a reunir en casas y algunos se regresaron a sus ciudades, pero fueron añadidos al cuerpo de Cristo. Y eso lo explica Pablo en 1 Corintios 12, del 13 al 15. 1 Corintios 12, del 13 al 15. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso, ¿no será del cuerpo? Saltate al 29 al 31, por favor. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Estos versos los uní porque, bueno, podríamos haber leído todo el capítulo, pero por causa del tiempo se los voy a dejar de tarea. Pero Pablo está explicando cómo entró el Espíritu Santo en nosotros. Pablo está explicando cómo fuimos unidos, cómo fuimos añadidos al cuerpo de Cristo, y Pablo está explicando el bautismo del Espíritu Santo. Según este pasaje, el bautismo del Espíritu Santo se recibe en el momento de creer en Cristo. En el momento de creer en Cristo, el Espíritu Santo no solo nos bautiza, sino que pasa a habitar en nosotros y nos conecta, nos añade al cuerpo de Cristo. Entonces pasamos a estar conectados a Cristo, pasamos a estar unidos a Cristo. Por eso Romanos 8:9 dice, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si eso pasa, el Espíritu, entonces ustedes son de Cristo. Entonces lo que está diciendo Pablo es que cuando creímos en Cristo y pusimos nuestra fe en Él y nacimos de nuevo y el Espíritu Santo entró a habitar, pasamos a ser añadidos a Cristo. ¿Cómo sabemos que un miembro del cuerpo está vivo? ¿Por qué este dedo está vivo? Porque está conectado por el sistema circulatorio y nervioso a mi cerebro y ya tiene una conexión directa con la cabeza. Y Pablo dice, a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro. Pablo está diciendo, no solo los ministros son parte del cuerpo, no solo los apóstoles estaban unidos a Cristo, no, todos. Y el cuerpo son muchos. Entonces nosotros tenemos que entender que todos tenemos el mismo valor, la misma posición, el mismo espíritu, la misma cercanía a Cristo, y no debemos de pensar que le vamos a pedir oración al pastor, el pastor lo oye más Dios, porque realmente todos estamos conectados a Cristo. Y más adelante él empieza a decir, ¿verdad? Dirá la mano que porque no es oído no es parte del cuerpo. No, dice Pablo. Simple y sencillamente tenemos diferentes funciones. Y algo que quiero enfatizar es que Pablo dice que no hablan lenguas. Entonces, tenemos que quitarnos la idea y el paradigma que se nos enseñó de que la señal de bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. No es lo que Pablo enseña aquí. Pablo dice en pregunta retórica, ¿son todos apóstoles? La obvia respuesta es no. Así como no todo el cuerpo es mano, así como no todo el cuerpo es ojo, así como no todo el cuerpo es nariz. ¿Son todos profetas? La obvia respuesta es no. ¿Son todos maestros? La obvia respuesta es no. Y luego dice, ¿hablan todos lenguas? Y de la misma manera, la obvia respuesta es no. Entonces, esto es algo que debemos de cambiar de alguna manera el chip para tener un pensamiento más bíblico y tener ese entendimiento que el Espíritu Santo ya fue derramado sobre todos nosotros y todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo
porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice 1 Corintios 12:13. Y el hecho de que Cristo esté en nosotros es algo maravilloso, es algo impensable, es algo que no debemos de menospreciar, es algo de lo cual debemos salir del menosprecio que a veces viene de haber crecido pensando que eso es absolutamente normal. No, era impensable para cualquier cultura, para cualquier mente. Para los grecorromanos era impensable la manera en que se concebía a Dios, la manera en que Aristóteles, Platón y todos los sabios concibieron a Dios era algo como algo totalmente separado que no tenía ninguna relación con sus criaturas, que las había creado pero las había dejado ahí abandonadas y tiradas a su suerte y a su destino. Y la maravilla del Evangelio y la maravilla de este mensaje y del tema de hoy es que Cristo está en nosotros. Podemos estar unidos a Cristo. Podemos conocerle a través de Él. Pero ¿saben qué es algo maravilloso? Podemos conocerle a través de la manera en que nos relacionamos los unos a los otros. Porque yo debo de entender que Cristo está en mí y eso es algo maravilloso. Pero también está en cada uno de ustedes. Hechos 26:15. Hechos 26:15 dice, ¿quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. A veces nos cuesta entender a Pablo, digamos, Pablo tenía una revelación del Evangelio impresionante, pero Pablo tuvo una experiencia impresionante. Y la revelación más grande que Pablo recibió es que el Cristo hoy en la tierra eran los creyentes. Pablo no está persiguiendo a Jesús, Pablo está persiguiendo a los del camino, a los creyentes, a los cristianos. Y eso es algo que, aunque nosotros lo sabemos, no, como no hemos tenido la experiencia, como hasta que el Espíritu no nos lo revele, nos cuesta ver a Cristo en otros. Nos cuesta entender. A veces deseamos que Cristo se nos manifieste, que Cristo se nos aparezca, queremos ver a Cristo cuando lo tenemos enfrente, cuando lo tenemos a la par, cuando lo tenemos en nuestros hermanos. Cristo le dice a Pablo, Pablo, yo soy los que tú persigues. Yo soy las personas que tú persigues. Yo estoy en los creyentes. Si me quieres conocer a mí, mírame en Ananías, mírame en los que creen en mí. Yo soy ellos. La manifestación, ¿por qué la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Porque el cuerpo es la manera en que se expresa la cabeza. Tú puedes conocer a alguien oyendo sus palabras, pero para que hable necesita una boca. Tú puedes conocer a alguien viendo sus expresiones, viendo lo que le gusta, viendo cómo se mueve, viendo cómo... O sea, tú puedes conocer a Cristo a través de sus miembros. Y esa es una de las revelaciones y de las verdades que necesitamos entender y comprender para que se haga rema en nuestra vida. Y la expresión hoy de Cristo sobre la tierra es la iglesia. Y la iglesia somos muchos, somos todos los miembros que estamos conectados a Él. 2 Corintios 5, del 14 al 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y verso 17 es un verso muy conocido y lo entendemos, todo fue hecho nuevo en el Espíritu, somos una nueva genética, tenemos una nueva creación, somos ahora seres espirituales, somos del Espíritu, pero veamos el contexto. Pablo dice, cuando yo pienso en el amor de Cristo, me constriñe, porque yo he llegado a entender, dice Pablo, que cuando Cristo murió, no murió Él, morimos todos.
Todos los que estamos conectados a Él morimos con Cristo. Todo nuestro viejo hombre, nuestro pasado, nuestras historias pasadas, nuestra carnalidad, nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos, eso se murió, eso se quedó en la cruz. Y entonces cuando resucitó, todos resucitamos con Él. Eso lo dice también Efesios, lo dice también Filipenses y lo dice también Romanos 6. Pero aquí en Corintios Pablo lo ve desde otro modo. Entonces dice, cuando resucitamos, tenemos una nueva vida. Y esa nueva vida solo funciona cuando vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Solo funciona para agradar a Dios. Entonces el verso 16 viene Pablo y dice, de manera que de aquí en adelante yo a nadie conozco según la carne. O sea, a mí no me interesa, si Pablo estuviera aquí con nosotros nos estaría diciendo, a mí no me interesa la historia de Dani, a mí no me interesa la historia de Gustavo, a mí no me interesa la historia de Kevin. No, a mí me interesa que Cristo esté en ellos y que ellos nacieron de Dios y que el Espíritu de Cristo esté en ellos. Entonces, tal vez yo los conocí antes cuando todavía no había nacido de nuevo, pero ya no los conozco así. Ya no los conozco así. Ahora los conozco viendo a Cristo en ellos. ¿Por qué Pablo puede decir, si a nadie conocemos según la carne? Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, puede ser que Pablo se topó con el Señor Jesucristo cuando Él era Jesús, pero Pablo dice, o sea, ni aun con el Jesús pre-resurrección, a mí me interesa recordarme de Él, tener un recuerdo de cuando Él todavía no era Cristo, cuando Él todavía no estaba glorificado, de cuando Él todavía no había derramado su Espíritu. Esas son historias que tocan el alma, pero yo ahora me quiero concentrar en la vida en el Espíritu, en la vida nueva, en la vida que Cristo está en nosotros. Y aquí se trata de entender que ahora Cristo ya está resucitado, ya es el Señor, ya es sumo sacerdote, ya fue exaltado, ya derramó su Espíritu, y se trata de ver a mis hermanos como lo que son, una nueva creación, y de verme a mí como lo que soy. Tenemos que aprender a vernos desde la nueva visión que trae el entendimiento de que Cristo habita en nosotros, de que el Espíritu habita en nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Entonces yo tengo que aprender a verlos a ustedes como lo nuevo que son en Cristo. Yo sé que Juan Manuel es abogado, pero es abogado para este tiempo en la carne, pero yo no me tengo que enfocar en él como abogado, yo tengo que enfocarme en Juan Manuel como la nueva criatura que él es en Cristo, como el portador que él es de la presencia de Cristo, como el miembro que está unido al cuerpo de Cristo con ciertos dones, con ciertos talentos, con ciertas habilidades, y así con cada uno de ustedes, ¿verdad? Digo un nombre obviamente por personalizar y que se entienda. Pero tenemos que entender lo grande que es que ahora Dios se metió en personas. La manera de conocer hoy a Cristo no es viendo sus imágenes, viendo sus relatos, no es a través de las pinturas de Miguel Ángel, no es a través de las estatuas de los grandes artistas, no es a través de ir a la Basílica de San Pedro. No, no es la manera. Debemos de sacarnos esa imagen de Cristo. Cristo está en los que han nacido de nuevo y están creciendo en su imagen, en los que viven para Él, en los que murieron con Él y en los que resucitaron con Él. Yo tengo que aprender a ver a Cristo en el hambre de Laura, por ejemplo. Entonces, Cristo está en los creyentes. Y la manera de conocer a Cristo es viéndolo. Que cuando perseguimos a los creyentes, no es a ellos a los que perseguimos, es a Cristo. Que cuando amamos a los creyentes, es a Cristo al que amamos. Que cuando bendecimos a un creyente, es a Cristo a quien bendecimos. Pero que cuando menospreciamos a un creyente, es a Cristo a quien menospreciamos. Pablo lo entendió. Pablo lo entendió por la aparición que él tuvo. ¿Por qué me persigues? Pablo dijo, yo no te persigo a ti, yo persigo a los que te siguen a ti. Y la respuesta de Jesús fue, Pablo, es que yo soy ellos. Yo soy ellos. Ellos son una extensión mía nada más.
Ellos son miembros de mi cuerpo, pero yo soy ellos. Regreso a Romanos 8, segunda parte del verso 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, Dios está en nosotros por medio de su Espíritu. Aquí el Espíritu de Cristo no debe de pensarse ni de confundirse como algo diferente del Espíritu Santo. Pero aquí lo que nos hace nuevos, lo que nos hace expresión de Cristo, lo que nos hace iglesia, no es el tener una religión. Es que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Pablo está diciendo esto por aquellos que están colados dentro de la iglesia, pero que no han nacido de nuevo. Y obviamente nos está hablando a nosotros. Tenemos evidencias de haber nacido de nuevo. Tenemos evidencias de que el Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos evidencias de que nuestro corazón cambió. Tenemos evidencias de que amamos a Dios. Hay algo nuevo en nosotros, que tal vez hay muchas cosas viejas, pero hay algo nuevo que sabemos que es nuevo, porque lo sabemos, de que no éramos así, de que no podíamos perdonar, de que no podíamos amar, de que no podíamos ser libres de tal esclavitud. Considero y espero que todas las respuestas de todos nosotros sean sí. El Espíritu de Cristo está en nosotros y por lo tanto Cristo está en nosotros. Cristo y el Espíritu no son dos personas dentro de nosotros. Cristo está en nosotros a través de su Espíritu. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo y es quien habita en nosotros, y a través de él es que Cristo habita en nosotros, porque Cristo tal cual está sentado a la diestra del Padre en el trono de Dios. Pero como ellos tres son uno y esa unidad para nosotros es difícil de entenderla, la manera en que Pablo lo explica es que Dios está en nosotros a través de su Espíritu. Cristo está en nosotros a través de su Espíritu. Entonces viene el verso 10 y dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Lo que Pablo está diciendo aquí es, si Cristo está en ustedes, si nacieron de nuevo, lo que a ustedes les da vida es el Espíritu. Su cuerpo ya está muerto, su cuerpo es mortal, su cuerpo está ligado a la muerte, su cuerpo está condenado a muerte, su cuerpo va a volver al polvo un día. O sea, no se fijen mucho en su cuerpo, porque el cuerpo ya asuman que ya está muerto, considérense muertos al pecado. Sí, su cuerpo todavía vive, todavía se mueve, todavía tiene unos años, pero el cuerpo les es dejado para que el Espíritu se manifieste a través del cuerpo, pero el cuerpo se va a morir. La sangre y la carne no van a heredar el reino de los cielos. El cuerpo tal cual está muerto. Está muerto a causa del pecado. Como el pecado llegó a unirse con el cuerpo, la sangre se cambió cuando comió de ese fruto que no tenía que comer, ese Dios lo desechó. Y entonces a Dios no le interesa reparar el cuerpo, sino a Dios le interesa hacer una nueva creación que está basada en la justicia de Cristo que nos dio. Hay una nueva identidad en una nueva vida. Lo que les da identidad, lo que les da vida, lo que les da valor, es su espíritu. Lo que Pablo está diciendo, hay una influencia de muerte en su genética, en su sangre, en su naturaleza pecaminosa, pero hay una fuente de vida en su espíritu. El espíritu está vivo a causa de la justicia. Su vida ahora debe depender de Cristo y de su justificación. 1 Corintios 6, del 7 al 11. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, los que defraudan y cometen injusticia, y conste que se trata de sus hermanos. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los pervertidos sexuales. Hasta el 11, ok. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Vea lo que Pablo está diciendo. Esto erais, ya no son. Tal vez están lidiando, pues de hecho algunos lidiaban todavía. Por ejemplo, una de las cosas que menciona es la borrachera. Los borrachos no heredarán el reino de Dios.
Pero habían todavía borrachos en la iglesia de Corinto, porque en el capítulo 11 vemos que Pablo va a decir que algunos llegan a la Santa Cena y se emborrachan. Sin embargo, Pablo no los juzga según la carne. Y entonces al no juzgarlos según la carne, sino al enfocarse en que Cristo está en ellos y lo que les da identidad es que Cristo está en ellos y que fueron lavados y que fueron santificados y que fueron purificados, entonces les dice, esto eran, eso ya no son, eso ya no son. Y alguno le va a decir, sí, Pablo, yo todavía soy borracho, y Pablo le va a contestar, no, ya no eres eso. Eso es tu viejo hombre, pero eso no es lo que te da identidad, eso no es lo que te define. Pablo está diciendo, señores, Cristo nos cambió de identidad, y no solamente de identidad, nos cambió de naturaleza y nos cambió de posición, nos hizo justos, nos santificó, nos lavó, nos justificó, nuestra posición cambió delante de Dios, nuestra naturaleza cambió y también cambió quiénes somos. Entonces, ¿cómo sucedió eso? En el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu nos transformó total y completamente. 1 Corintios 6, del 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que Él es el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Vean cómo Pablo sigue. Pablo trata con el hecho de que trata en Romanos. ¿Todavía lidiamos con el pecado? Sí. ¿Todavía hay injusticias? ¿Todavía hay pleitos? Sí. ¿Todavía a veces se manifiesta en nuestra carne? Sí. Pero la realidad es que ya no somos pecadores. Somos lavados, somos santificados, somos justificados en el nombre del Señor. Éramos pecadores, y cuando nos conectemos con la realidad de lo que ahora somos, va a ser más fácil vencer el pecado. Entonces viene Pablo y pasa, siguiendo con el tema, dice, todas las cosas me son lícitas. En Cristo yo fui una nueva criatura, pero debo de entender que hay cosas que no me convienen seguir haciendo, y hay cosas que me van a tratar de dominar y que no puedo dejar que me dominen, porque ya Dios me sacó de la esclavitud al pecado. Y luego pasa a tocar el tema del cuerpo, y dice, las viandas son para el vientre para las viandas, y a los dos destruirá Dios. El cuerpo está destinado a destrucción sí o sí. Sin embargo, no por eso quiere decir que el cuerpo pueda ser usado para pecar, porque el cuerpo no es para la fornicación, aunque sea un cuerpo mortal, aunque un día va a ser destruido, el cuerpo Dios nos lo dejó para servirle al Señor. Estoy en el verso 13 de 1 Corintios 6, es para el Señor, y el Señor es para el cuerpo, el Señor habita en nuestro cuerpo. Entonces, verso 14, y Dios que levantó al Señor, también nos levantará con su poder. Nuestro cuerpo va a ser resucitado, y como va a ser resucitado, debemos de cuidarlo, debemos de mantenerlo lejos del pecado. Y entonces luego pasa al tema de la fornicación. Bueno, luego pasa al tema nuevamente de la unión con Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? O sea, lo que está diciendo Pablo es, ¿no han entendido que la función de su cuerpo, que la función de sus ojos, que la función de sus manos, que la función de su boca es para expresar a Cristo, es para dejar que el amor de Cristo se exprese? O sea, ustedes como creyentes, su mirada deberían de ser miradas comprensivas, miradas de amor, miradas donde los otros puedan sentir a Cristo viéndolos.
Sus palabras deberían de ser palabras de edificación, palabras que edifican, palabras amables, palabras dulces, palabras donde los otros pueden oír a Cristo a través de su boca. Sus manos deberían ser manos que construyen, que levantan, que soportan, que acarician. ¿Por qué? Porque son miembros de Cristo, sus cuerpos son miembros de Cristo. Ahora, dice Pablo, para los que están en inmoralidad sexual, voy a atreverme a tomar lo que fue dejado para hacer expresión de Cristo y lo voy a unir con una ramera. De ninguna manera. ¿Acaso no saben que el que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una carne, y viene y usa el ejemplo del matrimonio y luego dice, ¿cómo se van a unir a alguien más? ¿Cómo van a hacer un pacto con alguien más? Porque no es el tema, pero la relación sexual es un tipo de pacto y dice, porque ya tienen un pacto con el Señor. Verso 17, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Es en una manera de decir, ustedes ya están casados con Cristo. Obviamente esto no niega la realidad de que va a haber un casamiento futuro de la esposa del Cordero, pero en el espíritu, eso va a ser en el cuerpo, un cuerpo resucitado, pero en el espíritu ya están casados con Cristo. Vean cómo dice, los dos serán una sola carne, y luego dice, son un espíritu con Cristo. Ustedes están unidos a Cristo. Y de aquí por eso es tan importante entender que un cristiano no puede casarse con un no cristiano. Pablo lo dice aquí, lo dice en otro pasaje y lo dice en dos pasajes. El que se case, cásese con quien quiera, una vez sea en el Señor. Y en otro pasaje dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende que ya está unido a Cristo y se une a otro creyente, al final no se rompe la unión con Cristo. Por eso el éxito en un matrimonio está en aprender a ver a Cristo en el cónyuge. Cuando la esposa empieza a ver a Cristo y no al viejo hombre en el esposo, la hizo. Y cuando el esposo empieza a ver a Cristo en su esposa y a enfocarse en lo que Cristo está, el matrimonio va a ser maravilloso. ¿Por qué? Porque si los dos respetan que Cristo sea el Señor del matrimonio, no se van a pelear, van a decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué opina Cristo de esto? Los dos somos siervos de Cristo, los dos queremos hacer lo que Cristo quiere que hagamos, y va a ser fácil ponerse de acuerdo, y va a ser fácil tomar acción sobre las cosas, porque Cristo está siendo el centro. Pero regreso aquí, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Señores, somos uno con Cristo. Eso es una maravilla que debe de cambiar nuestras relaciones, nuestra visión, nuestra manera en que vemos a nosotros mismos. A veces nos sentimos frustrados por nuestras fallas, porque las cosas no nos salen como nos deberían de salir, porque salgamos de la idea. No somos nuestro pasado no nos define, no somos nuestro pecado, nuestras fallas no nos definen, no somos lo que hacemos, nuestro trabajo no nos define, no somos lo que los demás dicen de nosotros, la opinión de los demás no nos define. Somos uno con Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos la expresión de Cristo en la tierra. Y entonces viene Pablo y le da una importancia superlativa al pecado de la inmoralidad sexual comparado con otros pecados. Dice, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. O sea, cualquier otro pecado no deja de ser pecado, pero no están adulterando su relación con Cristo, no están desconectándose de su relación con Cristo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y para Pablo el cuerpo es el cónyuge, porque cuando alguien se casa, su cuerpo pasa a ser del cónyuge. Entonces, de manera metafórica, Pablo está diciendo, el que fornica peca contra su cuerpo, peca contra su cónyuge, es decir, peca contra Cristo. Porque el creyente está unido a Cristo. Entonces, el que comete una inmoralidad sexual está pecando directamente contra su unión con Cristo. Y ahí es donde vuelve a ser importante el hecho de que un creyente solo puede pensar en casarse con alguien que es creyente. Y obviamente yo sé que hay casos donde alguien se ha casado con un no creyente y Dios ha tenido misericordia después de trato y todo, pero no es lo ideal, ¿verdad? No es lo ideal. Y termina Pablo diciendo,
no pueden ignorar que son templo. Vuestro cuerpo es templo. Yo estaba pensando, me invitaron a compartir un tema, portadores de su presencia. E inmediatamente uno le viene a la mente, me acordé de un canto que cantaban en la iglesia donde yo iba antes, llevando el arca del pacto. Y a veces tenemos esa idea que hay que cargar el arca del pacto sobre los hombros. Señores, les doy una nueva y buena y maravillosa noticia. En el nuevo pacto, nosotros somos el arca del pacto. No tenemos que cargar nada sobre los hombros. La presencia de Dios entró en nosotros. No tenemos que clamar, ni pedir, ni luchar por ser portadores de su presencia. Ya portamos su presencia. Ya somos templo. Dentro del arca estaban las tablas de piedra que estaban las leyes, y ahora Dios escribió las leyes en nuestra mente. Dentro del arca estaba una vara de Aarón que resucitó, y ahora Dios resucitó nuestro espíritu y nos resucitó con Cristo. Dentro del arca estaba el maná que caía, y ahora dentro de nosotros está Jesús, el pan de vida, y el Espíritu que nos alumbra para entender la Biblia y poder ser alimentados. Esto es para gozarnos. Somos el arca del pacto. Portamos la presencia de Dios, portamos la gloria de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Glorificad vuestro Dios en vuestro cuerpo. Deje que la gloria de Dios, deje que la luz de Dios, deje que el amor de Dios se exprese a través de su cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué no menciona el alma? Porque lo que Pablo está diciendo aquí es que el espíritu sea gobernante sobre el alma y el cuerpo, de manera que lo que se vea en el cuerpo es lo que está brotando del espíritu de la nueva vida de Cristo, y el alma se está negando a sí misma, se está negando a sus deseos carnales, se está negando a sus deseos humanos, y se está haciendo a un lado para que el espíritu se exprese y gobierne en el cuerpo. Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, el cuerpo será resucitado y no hay problema con lo que come, pero sí hay problema con respecto a quién se une. Pablo está enseñando la importancia de que si Cristo está en nosotros y si en verdad va a llegar a formar parte si en verdad esto llegara a formar parte, esta verdad llegara a formar parte de nuestra forma de pensar, esto va a gobernar nuestro accionar. ¿Por qué? Porque los recursos que tenemos para vivir en el Espíritu no están en nosotros. O sea, no están en nuestra naturaleza, pero sí están a nuestra disposición a causa de nuestra unión con Cristo. Y un ejemplo con el que quiero terminar es que imagínese que una chica crece en un barrio muy pobre, pero con deseos de ayudar a mucha gente, con deseos de hacer muchas cosas, pero no tiene los recursos, no tiene las capacidades, no tiene los contactos. Pero de repente viene un embajador, un hombre sumamente rico, un hombre con mucha capacidad, y se casa con él. A partir de ahí, ella tiene que vivir dignamente de su esposo. Tiene que cambiar su manera de vestir, cambiar su manera de hablar, cambiar su manera de verse, pero ella llegó a tener un valor a causa de su unión con esa persona. Pero también llegó a tener la disposición de poder cumplir y lograr muchas de las cosas que estaban instaladas en ella para querer hacer, pero que no tenían los recursos para hacer. Ese es el mensaje en lo que yo puedo resumir este tema. Si Cristo está en nosotros, ya no vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu. Y si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y dice, y si el Espíritu de aquel, verso 11 de Romanos 8, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Lo que Pablo está diciendo es que nuestro cuerpo mortal va a recibir vida
a causa de que el Espíritu gobierne. ¿Qué quiere decir eso? Nuevos pensamientos, nuevas reacciones, nueva luz, nuevo entendimiento, nuevo gozo, nueva bendición, nueva felicidad, nueva paz, verdadera felicidad, como lo vimos la semana pasada. Tenía para leer Efesios 5, pero solo lo voy a mencionar. Efesios 5 dice que Cristo amó a la iglesia para santificarla y para presentársela a sí misma. Pero más adelante, hablándole a los maridos, le dice, maridos, amen a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su cuerpo, estoy leyendo Efesios 5:29, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Otra de las verdades que la Biblia nos enseña es que si Cristo está en nosotros, tenemos sustento y cuidado seguro. Si Cristo está en nosotros, Él nos tomó para sí mismo y nos hizo miembros de su cuerpo, y Él nos da sustento, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos alimenta, Él ha puesto todos los recursos a nuestra disposición para que lo expresemos, para que lo demos a conocer, para que otros lo vean en nosotros, para que sea su naturaleza, su amor, la que defina nuestra vida y nuestros actos. Quiero cerrar orando. Padre, gracias. Gracias por esta maravillosa verdad, por esta maravillosa revelación, por esto impensable. Un Dios todopoderoso, omnipotente, bueno en gran manera y perfecto. Pensar en relacionarse con sus criaturas y en entrar a vivir dentro de ellas. Es impresionante, Señor. Con tal razón los ángeles lo anhelan con gran expectación. Pero que esto no quede, Señor, solamente para que digamos wow, sino que pueda transformar la manera en que nos vemos a nosotros mismos y la manera en que vemos a los creyentes, aquellos que tú vives en ellos. Que la experiencia que tuvo Pablo, que fue impactado, que él entendió que era a ti a quien te perseguía y no eran cristianos, que tú eras ellos, la tengamos nosotros. De manera, Señor, que ya no juzguemos, que ya no miremos, que ya no califiquemos a las personas según la carne, según su pasado, según sus situaciones, y ni siquiera nosotros mismos construyamos y mantengamos nuestra identidad en lo que hacemos, en lo que somos o en lo que vivimos en el pasado, sino que a partir de ahora nuestra identidad esté cimentada en que somos miembros de tu cuerpo, en que estamos unidos a ti, en que somos parte de ti, en que tú estás en nosotros, y la manera en que veamos a los otros creyentes sea tratando de verte a ti en ellos, entendiendo que hay una medida de Cristo depositada en cada uno, diferente y complementaria a la medida de Cristo depositada en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Señor. Amén.